Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy nos ocupa la larga lista de los que integran la llamada purga del régimen de Cuba desde el año 1959, cuando comenzó la mal llamada revolución, hasta la fecha. Aunque el caso contra el exministro Alejandro Gil, amigo cercano del designado dictador cubano Miguel Díaz-Canel, se considera la caída política más relevante en Cuba, algunos no creerán u otros no recordarán que la lista es larga. Hoy hemos seleccionado a casi 20 personajes políticos que, como Alejandro Gil, creyeron en esa revolución, ayudaron a construir esa revolución y terminaron no solo destituidos, arrestados, sino también fusilados, así como lo escucha, sí. Sí, porque allí dentro en Cuba la pena de muerte es legal según su código penal y la justifica como medio de defender la revolución en casos muy graves. ¿Quiénes son y cuáles fueron sus causas, fabricadas o no? Para eso he invitado al abogado y analista político Sergio Comas, para que nos traiga al presente estos hechos que el régimen intenta olvidar y que aquí se lo dejamos para conocimiento de las organizaciones de derechos humanos internacionales, quienes no reconocen que en Cuba hay una dictadura genocida. Además, cambiamos de tema y hablamos de The Family Addams, o la familia Addams. El musical sobre el escenario culminó recientemente en la ciudad de West Palm Beach y voy a tener el privilegio de conversar con uno de sus principales actores, el único hispano en el reparto con una extensa carrera, no solo en el teatro, sino también en televisión y en el cine. ¿De quién les hablo? Bueno, les hablo de Rodrigo Aragón. Les invito a que se queden hasta el final, aquí, en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Comenzamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, conversando con el abogado y analista asiduo aquí en nuestro programa Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Pues bienvenido Sergio Comas. Gracias por la invitación nuevamente, gracias. Es un placer tenerte hoy en específico porque está muy reciente el caso del defenestrado exministro Alejandro Gil, y muchas personas creen que la lista es corta o que el caso de Alejandro Gil es uno de los más sonados dentro de Cuba, de aquellos que no terminan como que no haciendo bien la tarea dentro del régimen. Pero no, la lista es larga. Hoy vamos a mencionar y vamos a tratar de exponer los casos de casi 20 defenestrados del régimen de Cuba. Y ustedes dirán, 20 nada más. No, la lista es mucho más larga, pero todos en común sí tienen algo. Todos creyeron en esa revolución. Todos ayudaron a construir esa revolución. Todos terminaron destituidos, los de esta lista, muchos detenidos en las cárceles y algunos fusilados. Muchas personas no creen o no han sabido, no han conocido que en Cuba hay pena de muerte y está escrita en el Código Penal. Bienvenido una vez más. Hablemos un poco de esta larga lista, Sergio Comas. Sí. El caso de Gil, primeramente debemos decir que transcurrió en 3 días. No tenemos un resultado claro. Pero a mi juicio, Vicky Gil, María Victoria Gil, que es la hermana de Gil y que fue una conductora de un afamado programa cultural de La Gran Escena, ha dicho en redes y ha dado una entrevista de que un alma compasiva, un miembro de la seguridad del Estado, la contactó y le había narrado que su hermano había defendido todos los puntos de la acusación del delito de espionaje, que a todas luces no es creíble, debido a que el delito de espionaje involucra relaciones o colaboración con una potencia extranjera, algo muy difícil. Claro, ahí es donde se llamaría y tomaría el nombre de espionaje. Por eso es que siempre dicen, los familiares están defendiendo la teoría de que no hubo espionaje, o tal espionaje.
Sí, efectivamente, pero lo curioso de esto es que estamos ante un código penal que fue puesto en vigor en diciembre del año 2022 y es la respuesta institucional al 11J del 2021, cuando el pueblo se lanzó a la calle protestando por las condiciones de vida y por la falta de libertad, básicamente. Pero fíjate, en este código, que es la Ley 51, se extendieron bastante en el área de seguridad del Estado, delitos contra la seguridad del Estado. Y precisamente este artículo, el 116, es el que utilizaron contra Gil para encapsular el juicio. Lo hicieron en Marianao, el Tribunal Supremo, la Sala de la Seguridad del Estado está allí en Marianao, en 100 y 25, y con una total hermeticidad hicieron el proceso para que nadie... cerrada y lleno, rodearon supuestamente de miembros de la seguridad del Estado aquella cuadra. He leído en algunos de los artículos de reportes que enfrente de ese tribunal hay una escuela y la cerraron ese día. Cerraron la escuela y todos los vendedores ambulantes se les prohibió ese día trabajar alrededor. Fue hermética la seguridad. Se podía ver incluso, se tiró una foto desde atrás, se puso una línea donde estaba la prensa extranjera con los teleobjetivos y no podían llegar hasta la misma entrada del tribunal. Bueno, pues a la hermana de Gil Fernández le narraron que él rebatió todos los puntos y que Abel Solá, que es un jurista muy avesado en defensa de delitos de seguridad del Estado, había tenido un servicio legal de alta calidad. Por lo cual ella espera que sea sobreseída la causa y esperanzada, a mi juicio, muy esperanzada en que el señor Remigio, que es el presidente del Tribunal Supremo, estudió con ella la carrera de Derecho. Y ahora, tenga cierta condescendencia con ella. Dicho todo eso, ese artículo 116 que habla tanto de colaboración con potencia extranjera. Lo teníamos en pantalla justo, ahí está sí, de nuevo. Tiene un apartado que es el apartado 6 que pueden ver allí, que dice: incurren igual sanciones a las previstas en los apartados anteriores, según el caso, quien comete los hechos para favorecer a organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica. Esto es, con este cambio que hicieron en el Código Penal en el 22, luego del 2021, es con el que ellos justifican la acusación de espionaje porque estamos hablando de una organización no gubernamental, como dice ahí. Sí, eso es un artículo cogido por los pelos, muy artículo bolsa, como se dice en el lenguaje legal. Y pensemos ahora, bueno, ¿cuál es esa organización no gubernamental con la que Gil ha colaborado? O con la que está relacionada. O la que ha beneficiado. Y se trata sencillamente de una de las primeras grandes MIPYME que surgió en el 2021, cuando el gobierno manejaba la idea, ahí la tienen. Es la MIPYME Media Luna de Ciego de Ávila. El señor Albán, un asociado de Gil, quien fuera presidente, este muchacho de la FEO en Camagüey, se constituyó en el presidente de esa MIPYME, que si usted ve a vista aérea, la instalación es una agroinstalación gigantesca que ningún particular puede haber construido. Esto ocurre sencillamente porque el gobierno, viendo que había empresas que no eran eficientes y que había locales que no se estaban utilizando adecuadamente, concibieron la idea de que las MIPYMES trabajaran estos locales y reverdecieran la producción con capital propio. Solo que esta MIPYME no empezó con capital propio. ¿Con capital de quién? Con el capital del Estado cubano, con dinero del pueblo. Y lo que hizo Gil, precisamente, un hombre que ya había trabajado el seguro naviero como representante en Inglaterra, dice que era un hombre con una capacidad, una mentalidad comercial, es un empresario. Una mentalidad económica capitalista. Efectivamente. Entonces le permitió al BAN que importara desde España, desde una empresa que se llama Cuba Mac, o sea, Mac de maquinaria, toda una línea de maquinaria para procesar frutas y verduras y hacer jugos. Y así surge ese jugo famoso que se vendió, incluso pudieron darse el lujo de venderlo en pesos también, el Tuba. Bueno, entonces él mismo ayudó a construir en un país sin justicia algo que hoy mismo le está pesando sobre los hombros. Ahí tiene la vista aérea de la cual mencionaba. Es una instalación gigantesca,
Y es una competencia directa a todo lo que estaba haciendo Gaesa, básicamente. Porque esto lo habían hecho otras personas que no han sido juzgados. Que no han sido juzgados. Lejos de, y vamos a seguir hablando porque todavía no hemos entrado en la lista que data desde el año 1959, cuando comenzó la mal llamada revolución. Teniendo en cuenta de este accionar de Gil, por lo que se le acusa y con lo que él comienza supuestamente a trabajar en la llamada de ordenamiento económico, que fue hablar de desarrollar internamente, económicamente, la economía interna de un país comunista con una fórmula capitalista. ¿Tú crees tan cercano al designado dictador cubano Miguel Díaz-Canel? ¿Crees, Sergio Comas, que Díaz-Canel no esté dentro de esos favorecidos, de estos negocios que entre ellos existían? Desde luego que sí, pero lo que ocurre aquí es que generalmente el régimen, y lo veremos después cuando veamos cómo hemos llegado hasta aquí, porque ha habido esta fórmula se ha repetido por muchos años. Ya la gente que tiene cierta edad puede comprender que es una fórmula para eliminar o personalizar errores, como es el caso de Gil, que es él no es el creador de la tarea de ordenamiento, él es quien la implementó. La ejecuta. Él la ejecuta y esa tarea se discutió y se aprobó en el Buró Político. Un año antes. Un año antes. Y esto produjo una gran inflación, los salarios se hicieron agua, hubo una crisis total. Desastroso. Después empezaron a controlar precios, desapareció la comida completamente, empieza una hambruna. Así que alguien tiene que poner la cara por este gran desastre y ese va a ser Gil Fernández. Por eso se presume, y muchos juristas están asombrados, de que hayan separado un juicio de seguridad del Estado y que venga ahora otra vista en la que hay una serie de personas incautados que están en lista anónima. No se sabe quiénes son estas personas, pero son varias las que están relacionadas con Gil. Sí, porque no es solamente Gil el que está cargando con todas estas culpas. Él desde hace 1 año y 7 meses estaba defenestrado, destituido. Él nunca vio venir, ¿tú crees, este tipo de acusaciones? Yo creo que nunca. Estos 11 cargos tan serios. No lo creo porque, mira, sobre marzo aproximadamente, a él lo detienen en un momento indeterminado, porque en febrero, cuando lo sustituyen, Díaz-Canel lo felicita, después viene un silencio total, Gil, nos enteramos que está detenido, sale un comunicado en el Noticiero Nacional de Televisión, explicando todo firmado por Díaz-Canel diciendo que ha cometido grandes errores y que se ha autorizado al Ministerio del Interior que haga una investigación exhaustiva para ver qué ocurre con esto. Ya ese es el primer. Después de esto hay un silencio de casi 1 año y ahora es que aparece la Fiscalía con estos cargos. Bueno, se considera que es la caída política más relevante en Cuba en 15 años. Vamos a estar hablando de esta lista, de cuándo empezó. No podemos mencionar todos los casos, me has dicho, son decenas y decenas de personas que sí, quizás pasó a la palestra informativa estatal y se dio a conocer, pero otros no, otros fueron regañados y castigados pues muy en secreto. Veamos, comenzó en el año 1959 y me vas a decir por qué. Sobre este caso, para dejar un poquito claro lo del juicio de Gil, quiero mencionar, ahí tenemos imágenes de cuando comenzó precisamente esta purga dentro del régimen de Cuba. Queríamos mencionar, aún falta otro proceso contra Gil y otras personas. Ahí dentro no dejaron nada más entrar a esta vista a un hijo y algunas personas escogidas para ello. La hija, que por estos días, Laura, se ha dado a conocer en redes sociales de una manera vocal bastante fuerte, no contra el régimen, pero sí de cierto modo defendiendo a su padre. Defendiendo a su padre y enfrentándose al régimen que quiere un juicio público. Y ella señala el Código Penal y la Constitución que recoge el derecho, la libre expresión y los derechos que tiene el ciudadano cubano. Yo quisiera preguntarte, ¿quién tiene estos derechos? ¿Lo ha tenido algún preso político? No lo ha tenido nadie, pero lo interesante es que esta muchacha, la hija de Gil, ha traído a colación algo que les debe haber dolido mucho, y es que en Cuba hace muy poco se puso en vigor una ley de información
que tiene una serie de pautas entre las cuales los ministerios y el propio gobierno está obligado a esclarecer ante la prensa nacional y el pueblo una serie de cosas que no pueden continuar siendo misterio. Por ejemplo, está la práctica de quitar un ministro y decir que ha cometido graves errores, se le darán otras tareas. Entonces, eso no dice nada. Y es lo que pide la muchacha es que se ventile por qué su padre es acusado de espionaje, qué potencia fue la que él benefició, qué fue lo que hizo. Está preguntando que, bajo qué órdenes de quién. Y bajo órdenes de quién. Pero por eso es que ese juicio está cerrado completamente, porque para defenderse Gil tiene que decir cómo él interactuó con el resto del gobierno para implementar esas medidas. Ella habla de los artículos 54 y 48, así lo escribió en su página de Facebook, de la Constitución cubana, que reconocen la libertad de expresión y el derecho de defender la imagen y el honor personal. Cabe señalar que ella se está atreviendo a mucho, lo hace por su padre, claro está, pero se le olvida que trabaja en el grupo Caudal, SA. Esto es parte del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, MINSEX. ¿Pudiera ella enfrentar otra posible destitución silenciosa? No, lo que yo creo que ella se queda prácticamente sin trabajo, porque fíjate, no la dejaron acceder al tribunal y le cortaron los datos. Texas enseguida, la mano negra de Texas, la dejó sin datos para que no pudiera responder una serie de cuestiones y de contactos que le llegaron rápidamente por WhatsApp, porque todo el mundo está interesado en este caso. Ahora, cuando tú dices Caudal, es importante porque la firma Caudal, donde trabajó su padre, es una aseguradora de daños navieros, y eso fue lo que permitió que Gil saliera de director del puerto a Inglaterra a tener una vida como empresario, de la cual se queja su hermana, que debió continuar, porque el poder fue lo que, como se dice, lo mareó. Fue el ego, se salió el ego a un hombre que no estaba preparado para un cargo como ese. Vertiginosamente pasa a viceprimer ministro y ministro de Economía, implementa un plan gigantesco. Tenían planes hasta el 2030 dicen que para levantar la economía. Y ha resultado en este desastre total que no lo hizo él solo. Tenía aprobación del Buró Político. Claro que no, y muy cercano a Díaz-Canel, ahí es donde habrá que esperar. Habrá que esperar si en un momento muy pronto, quizás no muy lejos, sea el designado dictador cubano quien esté, entonces su barba pues la ponga en remojo. Vamos con la lista. Sergio Comas, abogado y analista político aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. La lista de las purgas dentro del régimen cubano. Ahí tenemos en pantalla. Este es el comandante Uber Matos. Rápidamente, para los más jóvenes que piensan que el caso como Gil es una cosa extraordinaria, le diremos que hay muchos casos en los cuales la política ha intervenido. O sea, ha sido un desastre total. El comandante Uber Matos, en el año 59, que lo ponen al frente del regimiento militar de Camagüey, es un comandante de gran importancia. Tuvo muchas batallas importantes en la Sierra Maestra. Y al darse cuenta de que no se definía la revolución por la que habían hecho, que era restaurar la Constitución del 40, establecer en 18 meses elecciones libres, se da cuenta de que se está infiltrando el gobierno de elementos comunistas y le presenta a varias veces a Fidel quejas sobre esto, no hay una respuesta, entonces él escribe una carta de renuncia apartándose completamente. Yo hace poco leí la carta, que es una carta muy bien redactada, que no da lugar a temas de traición. Cuando Fidel vio que Uber Matos, que tenía un gran prestigio, se apartaba del proyecto, le puso un juicio y le echó 20 años de privación de libertad. Los cumplió en el 1979 y murió aquí en Miami en el 2014 de un infarto a los 95 años. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo casi unos años antes de que ocurriera el desenlace fatídico que le quitó la vida. Pero la historia queda ahí y la pueden buscar y pueden ahondar en el tema de una persona muy cercana al régimen de Cuba, pero no cercana a aquellos principios que se obviaron con los que supuestamente conquistaron aquello. Vamos al caso de microfracción. Esto fue año 1968. Bueno, cuando se está formando el propio Partido Comunista de Cuba, que se hace en el año 1965, Fidel aglutinó toda la fuerza, el directorio, el Partido Socialista Popular y el 26, después que los constituye en las organizaciones revolucionarias integradas, crea el partido y
los viejos comunistas tenían que ser de utilidad en el gobierno y se posicionaron muy bien. Ese que está allí es Aníbal Escalante, el que está leyendo con las gafas en primera plana, y en segunda plana parado está Blas Roca Calderío. Ese es la sede del diario Hoy. Aníbal es el fundador del Partido Socialista Popular. Es un fundador y se supone que el hombre más cercano a los rusos, a la Unión Soviética, era Aníbal Escalante. Con una visión completamente marxista, doctrinaria, y acusó directamente con la Unión Soviética el destino de Cuba, porque decía, y lo reveló un informe después de Raúl Castro cuando lo acusa, de que era una revolución dirigida por la pequeña burguesía. Efectivamente, Fidel, Raúl y... Eso era una pequeña burguesía y sigue siendo, porque todavía... Y lo sigue siendo. Era una pequeña burguesía. Fidel, indiscutiblemente, tenía que quitarse a Aníbal Escalante del medio y se produce el proceso de la microfracción, que no es más que el Servicio de Seguridad del Estado espía a todas estas personas. Se reunían realmente para criticar el gobierno. Ahora, él fue acusado formalmente y condenado a 15 años de prisión. Este fue señalado en este artículo el primer gran caso de purga. Esa es la primera gran purga y con él muchas más personas. Está Luis Orlando Domínguez Landi. Háblame de Landi. Esta es una foto blanco y negro de las pocas que existen en la revista Sputnik. A la izquierda es Luis Orlando Domínguez. Fidel es de la persona que se encariñaba o se encaprichaba con un dirigente y a toda costa puso a este hombre que lo que menos tiene es de comunista. Nunca se quitó el traje. Luis Orlando Domínguez era un hombre que empezó, que es un caso típico de malversación, pero es la primera vez que Fidel tiene que hablar en la televisión nacional para explicar por qué había que destituir a este hombre. Y ahí es cuando trata de justificar que lo que tenía como preciada joya no lo era. Efectivamente, a él se le incautó gran cantidad de dinero, de bienes. Estuvo preso muy poco tiempo, actualmente produce catering para la calle, es decir, comida elaborada para delivery y también lo combina con el taxi. Pero ahí está vivo. Está vivo y está dentro de Cuba. Y está dentro de Cuba. Hablemos de la causa número 1 de 1989. Aquí se van a sorprender aquellos que no conocen estos tipos de causas dentro de lo que se llama la Gran Purga dentro del régimen. Esto que estás viendo ahí es una foto en Paso del Esca. Ese es Ochoa, el general Arnaldo Ochoa. Fidel está con la cabeza a la izquierda de Fidel. Arnaldo Ochoa es un hombre que estudió en la Academia Borochillo, es el héroe de la batalla en Etiopía con tanques, de la batalla de Ogadén, en Etiopía, en Angola, y era muy querido por las tropas. Y Arnaldo Ochoa, que lo ven en esa foto en el centro, a la izquierda extrema izquierda está Tony de la Guardia. Y a la derecha y detrás de Ochoa está el capitán Martínez, que también fue fusilado. Ochoa, Martínez y de la Guardia fueron fusilados por un caso en el cual Cuba dijo ante el mundo que estaba eliminando oficiales. Esa es una foto del juicio, que estaban relacionados con el narcotráfico, con Pablo Escobar principalmente. Fueron fusilados el 13 de julio de 1989. Voy a mencionar los nombres. Arnaldo Ochoa Sánchez era general de división de las FARC. Antonio de la Guardia Font era coronel del Ministerio del Interior. Amado Padrón Trujillo, mayor del MININ. Jorge Martínez Valdés, capitán de las FARC. Fueron fusilados. Estas personas fueron acusadas, como decía, relacionadas con el tráfico de drogas y otras cosas. Pero también es la pregunta, ¿crees que todo eso se hizo ellos 4 solos? ¿Nadie más lo sabía? Para nada. Tony de la Guardia, cuando el Ministerio del Interior era algo muy potente en Cuba, tenía un departamento que se llamaba MC, le llamaban moneda convertible, y tenía la autorización para importar maquinaria, equipos grandes de medicina, hacer transferencias de dinero, y en esas relaciones se relacionaron con Pablo Escobar. Le cobraban un fee, o sea, un tax a las avionetas del narcotráfico de Colombia que pasaban por Cuba, se reposicionaban, tomaban gasolina y seguían para el norte, para Estados Unidos. Al principio se dice que Fidel lo hizo por una razón ideológica, que era dañar los Estados Unidos, pero ya después se convirtió en un negocio millonario. Enriquecerse. Enriquecerse completamente. De Diocles Torralba a González, fue condenado en julio del 89 a 20 años de prisión. ¿Por qué? Bueno, antes que la causa del 89, Diocles Torralba, por una vida que ellos llaman disipada, fue arrestado
pero se relaciona más bien con la causa UNA porque él era amigo de todos esos oficiales. Se dice que como ministro de Transporte había comprado más de 200 autos nuevos y que los había distribuido a capricho. Pero realmente la contrainteligencia, la seguridad del Estado, tenía filmaciones en casas con piscinas donde muchos de esta gente bebían y conversaban y lo que hablaban no era una conspiración, pero a veces hasta se reían de Fidel, que es un delito capital para ellos. Delante no de él, pero delante de personas cercanas a él que como todo el mundo, si él ha infiltrado no solamente al régimen de Cuba, sino infiltra a sus propios súbditos. Inmediatamente vino la causa 2, que es una causa, ahí tienen a José Abrantes, que era ministro del Interior en el momento. Esa causa es la que permitió ya descabezar completamente el Ministerio del Interior, que era una vieja añoranza de Raúl Castro. Desmontaron todo lo que llaman la línea operativa. Estuvo preso Abrantes, oficiales grandes, general Pascual Gil. Este es el juicio militar donde se le hace un interrogatorio severo a Abrantes y le dicen que si no tenía vergüenza de que el comandante jefe no sabía las cosas que le estaba haciendo. Vamos a verlo. Vamos a ver ese fragmento de ese juicio, lo que dice José Abrantes Fernández, condenado luego a 20 años de prisión por negligencia y encubrimiento. Así lo llamaron. Vamos a ver. Si esta información llega a manos del jefe de la revolución, se hubiera detectado o no mucho antes todo este rollo del narcotráfico y todo este bochorno, esta pena, esta amargura. Yo creo que sí, que le hubiera dado instrucciones en cada uno de los casos, hubiera dado... Y una última pregunta, acusado. ¿Usted tiene plena conciencia de la magnitud de sus errores? Bueno, yo la he ido cobrando en el curso de todos estos días y tratando de meditar bastante sobre todas estas cuestiones y me doy perfecta cuenta de que he cometido graves errores. ¿Usted está de acuerdo con nosotros en que además de graves errores usted ha incurrido en graves delitos? ¿Usted está de acuerdo con nosotros en que usted ha hecho un daño muy grande a la institución que se le confió? ¿Usted está de acuerdo con nosotros en que usted no ha actuado a la altura de la confianza que se le depositó por parte de nuestro comandante en jefe y de la dirección del partido, del Estado y del gobierno? Sin palabras queda, ¿eh? Totalmente, además no puede hablar. De algunos oficiales retirados decían, el general se murió embuchado. Porque Abrantes, que estuvo puesto en prisión, se decía que estaba haciendo unos ejercicios calisténicos cuando de momento le dio un infarto. Lo que acusa a su hermana Cachita Abrantes, quien fuera la directiva de la casa de modas La Maison, era de que los guardias alargaron el proceso de pedir ayuda para que definitivamente su hermano muriera. Incluso para acceder al cadáver tuvo muchas dificultades de medicina legal porque le hicieron una autopsia sin autorización de ellos. Y la lista sigue, no es el último. Murió allí en prisión, como dices, en condiciones sospechosas denunciadas por su hermana, pero luego le sigue a esta lista Carlos Aldana Escalante. Este es quizás uno de los casos en política más fuertes que tuvieron menor consecuencia. Carlos Aldana Escalante llegó a ser el tercer hombre en poder en Cuba en un momento en que Fidel estaba, como se dice, toreando a la espera el proceso de la perestroika que estaba conduciendo Mikhail Gorbachev en la URSS. Aldana se preciaba de manejar 3 cargos que nunca más en el partido había una persona con esos cargos, que es manejar la cultura, las relaciones internacionales y el departamento ideológico. Aldana le dio incluso por tratar de disolver el ICAI, algo que le produjo un desmayo a Alfredo Guevara en la reunión en que se discutió, pero Aldana había cometido un error. Había conocido a un empresario cubano-americano, Eberto, que decía ser Eberto López Morales. Eberto López Morales decía ser representante de la Sony y no lo era una sencilla sucursal, pero le hizo un regalo fuerte a él porque este hombre lo que hacía era comercializar equipos de audio de alta gama. Le regaló uno de esos equipos. Se dice que que la seguridad del Estado detectó que esos equipos estaban alambrados, pues si tenían micrófonos de escucha, y estabas hablando de un hombre del buró político cercano a Fidel y a Raúl. Incluso le dio una tarjeta, no se sabe si Visa o Mastercard Gold, sin límite, que Aldana destruyó en el proceso investigativo. Con todo eso,
Aldana solamente fue expulsado del partido, del buró político, le quitaron hasta los autos que eran del gobierno y lo mandaron a Topes de Collante, donde había una especie de sanatorio. Después, porque hace después poco de murió. todo eso, además te vuelven loco. No, pero además él tuvo una autocrítica a un periódico, algo que en Cuba a veces permiten porque es un tema político, para que no camine. Y eso depende de lo que Fidel decidiera en el momento. Aldana le dio una entrevista a Mario Vázquez Raña, que es un eminente millonario mexicano, y expresó que él cometió errores, pero que él estaba con la revolución, bla, bla. O sea, esto es una salida de perfil bajo para una cosa muy grave. Está el caso de Aldana, y le decías de Berto López Morales, el empresario que era gerente supuestamente de la firma Audiovisuales S.A., dedicada, como mencionaste, a la importación de equipos electrónicos. Viene después de Aldana, esto por años, no precisamente por títulos que tuviesen o puestos donde estaban y que un día perdieron de la noche a la mañana. Le sigue el caso de Roberto Robaina. Bueno, en este caso de Roberto Robaina, el delito más grande de Robaina es haber conversado con el ministro de Exteriores Matute de España en su momento, cuando en su momento Robaina así mismo se consideraba como el futuro de la revolución. ¿Es cierto que Robaina tuvo una conversación un poco fatídica para él cuando dijo que él iba a ser el sustituto? Admitió, él no lo dijo, Matute se lo dice y él lo confirma, de que él espera ser el sustituto de Fidel. Pero también Roberto Robaina, yo digo navegó con suerte, porque era un miembro también del buró político, fue destituido de una manera brutal, expulsado del partido, del buró político, y tenía una relación con un gobernador mexicano, que se ha sabido que es del narcotráfico, del cartel. Así que digo que estuvo con suerte porque este hombre le donó $25,000 para que arreglara la Cancillería. Tú ibas a la Cancillería y tú veías algo que le gustaba a Robertico, que eran tocororos, pájaros exóticos, flamencos en los jardines. Todo eso lo financió este señor que estaba conectado con el narcotráfico. Por eso es que decían que Roberto Robaina, ¿te acuerdas? En Cuba siempre decían, no, desapareció porque Robertico Robaina. Bueno, tuvo la suerte se dedicó a la pintura, montó un café que se llama Café Chaplin, y está vivo, es joven todavía, está viendo todo este desastre del que nosotros estamos hablando ahora. Bueno, otro que también integra esta lista y aún no terminamos, no lo creas, es Carlos Laje. ¿Cómo Carlos Laje tropieza con la piedra que todos estos tropezaron? Bueno, Fidel ha tenido varias recaídas de salud, se está reestructurando el gobierno, y Carlos Laje, que es un hombre que estaba siempre al lado de Fidel. De hecho, para que se terminara la guerra de Angola, Carlos Laje constituyó lo que llamaban el grupo de control. Era un grupo, el grupo central y de control, era como si el gobierno él lo dirigiera completamente. Un grupo de apoyo. Sí, tenía mucho poder completamente, y Laje implementó una serie de medidas austeras, pero en esa reunión no lo designaron viceprimer ministro, lo hicieron a Machado. ¿Qué es lo que hace? Que llama a Pérez Roque, que es la generación que Fidel está tratando de promover, y le dice, no me dieron la bola, que en la jerga de béisbol es que no me dieron el puesto. Eso fue grabado y se ve que Raúl los estaba espiando hacía mucho tiempo, y a esto le llamaron el egoísmo por las mieles del poder. O sea, el propio Fidel hace un artículo después donde dice que se ambicionaron por el poder y que no eran dignos de los puestos que tenían, son expulsados. Casualmente se reunían en una finca donde había un señor que representaba a una oficina de industriales vascos, y resultaba que el hombre era un doble agente para el Centro de Inteligencia Español. Por eso te digo que ese señor fue puesto preso, pero esta gente fueron demovidos políticamente, así que estuvieron con suerte. La parte en la que este grupo, ellos no estaban solos en este grupo, había más personas. No, había mucha más gente. Estaba Remírez Tenó, que era el Relaciones Internacionales del Partido Comunista, y cayó este que está acá, un hombre que lleva una trayectoria tremenda, hombre joven todavía preparado, médico. Estaba el propio secretario personal de Fidel, Carlos Valenciaga, que actualmente está de escribano en la Biblioteca Nacional,
Aquí tienen la haciendo foto. una tesis del papel moneda en la época napoleónica. Este es Carlos Balenciaga. Esa foto que está allí, que es de poca calidad porque es tomada en la televisión, es una de las pocas. Y lo que está haciendo Balenciaga en ese momento es haciendo el comunicado nacional donde Fidel está entregando provisionalmente el poder a Raúl Castro por problemas de salud. Sucede que en esa época, como mencionabas, ellos veían que Fidel Castro podría morir de la noche a la mañana y no ocurrió tan pronto. Sí. Y entonces es por eso que ellos estaban ya queriendo ver en el poder, ver cerca del poder. Y es ahí cuando ocurre realmente. Por eso es que Raúl destituye a toda esa camada a toda esa camada Fíjate, que trabajaba para retomando el dictador tema de Fidel Castro. Balenciaga, Sí. ahora que tú dices lo de Raúl, recuerda que Fidel se cayó en el Alto 26 en Villa Clara en el 2004. Caída inolvidable. Una Estaba caída inolvidable. anunciando Ahora, lo que iba a ocurrir. en el 2006 ya Fidel está, como se dice, matungo. Y está considerando la posibilidad de que Raúl asuma el poder. Carlos Balenciaga, que trabajaba allí en el Consejo de Estado, en su 34 cumpleaños hace una fiesta privada sin saber que el sistema de seguridad y vigilancia de cámaras y micrófonos de la seguridad del Estado es impecable allí. Y empieza no es una orgía, pero son cosas de muchachos. Empezó a dar brinco allí, se puso una botella de champán entre las piernas, se puso la gorra de Fidel Castro para payasear. Todo eso Raúl lo grabó y eso se los echó en cara a todos como una falta de respeto total y una falta de capacidad para ser un líder político. Y es ahí donde caen él y otros más que no querían, que realmente él no quería tener a nadie segundón de Fidel Castro, él quería hacer su propio limpió completamente. grupo. Háblame de Juan Carlos Robinson Agramonte, condenado a 12 años de prisión por corrupción. Este es un caso típico en el que un miembro del buró político es condenado criminalmente por un tema de despotismo, de abuso de poder y lo que se oculta allí, otros temas sexuales que no salen en el periódico y lo condenan a Robinson, lo sacan del partido, lo sacan del buró político. Cumplió la sanción y lo puedes ver en Facebook ahora. No sé si está convertido a la fe cristiana agradeciendo que está vivo y que al menos es una persona que tiene salud en los años por venir. Otto Rivero, el vicepresidente de Consejo de Ministros y coordinador del llamado programa que nadie puede olvidar. Sí. En esa generación yo la viví, la llamada batalla de ideas. Todos recuerdan que después de Elian, que cuando Elian regresó a Cuba, se desarrolló una idea, esas ideas de Fidel, que era la batalla de ideas. Él decía que esa juventud, con la batalla de ideas, iba a vencer el capitalismo, a aguantar el neocolonialismo, oponerse a la propaganda extranjera, y ese que están allí a la derecha en esa etapa que estaba en su prime, como se dice, es Otto Rivero, que era el que dirigía la batalla idea. La batalla idea no era una cosa nominal ni propagandística solamente. Otto Rivero manejaba grandes recursos financieros, tenía tarjetas de crédito y manejaba una producción de t-shirt que le llaman pullover, pancartas, movilizaciones, todo eso llevaba combustible, comida, transporte. O sea, eso manejaba millones de dólares. Cayó en la rodada en también. Desgracia. En desgracia completamente. La foto de la derecha está un poco repuesto, pero él hace unos años le dio una entrevista a Diario de Cuba y le dijo que esa sanción para él significó una etapa negra de gran depresión y se refugió en el alcohol. Estuvo completamente alcohólico y muy mal de salud. Bueno, la lista de la purga es larga. Algunos no sobrevivieron, murieron en la cárcel, otros murieron por vejez, otros pues fueron sancionados y sentenciados muy joven y están vivos. Y ahora falta por ver qué podría ocurrirle al exministro Alejandro Gil, porque esta gente cuando comienzan algo la terminan solamente para dar ejemplos, para dar un llamado ejemplo interno y que no vuelva a ocurrir, porque solo ellos pueden robar, solo ellos pueden malversar, solo ellos pueden coger la comida del pueblo y los derechos del pueblo y sencillamente pues cercenarlos. Es algo que hay que todavía esperar a qué va a ocurrir en esa sentencia. ¿Faltaría otra vista más para Alejandro Gil? Yo creo que si no prospera el tema del espionaje, como se espera, que fue la defensa de Buena, va a haber una segunda vista. Yo me imagino que se puedan dar el lujo de televisarla, porque pueden concentrarse entonces en el resto de los delitos que están relacionados
con la toma de decisiones tan malas que hubo con la tarea de ordenamiento, con el manejo malo de las divisas, con malversación y embarrarlo de arriba abajo completamente, o sea, personificar el delito y la derrota política de varios proyectos como la tarea, los lineamientos y ahora estas cosas que están haciendo que no hay plan, no hay un plan realmente. Lo que han anunciado es que el gobierno se reúne ahora para diciembre para tratar de enfrentar la crisis que pasa al país. Por ejemplo, no han querido destacar ni decir que hay una pandemia nacional por todas las vías, lo han tratado de evitar y lo que han hecho es contratar unos 600 barrenderos ahora para un nuevo aniversario de nuestra vieja Habana, que tiene más de 5 siglos ya, y están en la tarea de fumigar, limpiar cementerios, algo que se ha acumulado de una manera tan grande y que no hay medios para solventarlos. Una crisis que está ahí y que ellos tienen que buscar un culpable para eso, que no acaban de aprender a solventar y administrar y hacerlo de la manera que cualquier jefe de gobierno pues está ahí como jefe por algo, porque sabe hacerlo. Sergio Comas, abogado y analista político, muchísimas gracias por estar aquí en Ni Más Ni Menos con este tema que sé que va a dar de qué hablar aquí en el programa. Te invito a que estés nuevamente. Vamos a estar pendientes del caso del juicio del exministro Alejandro Gil y de lo que dicen sus familiares, porque se han hecho eco en redes sociales y vamos a estar hablando de ello. De regreso voy a estar conversando sobre teatro, sí, de un musical, de Addams Family. Voy a conversar con uno de sus protagonistas. Les espero, no se vayan. Bueno, pues sí, lo que ven y escuchan es un pequeño fragmento del musical de Family Addams. Y tengo el placer de tener aquí Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina al actor Rodrigo Aragón, integrante de ese casting. Acaban de finalizar la gira por el musical. Rodrigo, bienvenido a Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Qué placer. Por favor, gracias por invitarme. El honor y el gusto es todo mío. Imagínense, en esa obra, el único de habla hispana era Rodrigo. Habían 2 o 3 pinceladas con origen hispano. Por supuesto. Pero no habían nacido. Rodrigo Aragón nació en Argentina y no tiene absolutamente nada de acento porque es un excelente actor. Bueno, y más de 1.500 presentaciones en teatro, cine, televisión, de madre actriz. Es toda una joya con lo que yo cuento en el día de hoy. Bienvenido una vez más. Cuéntame cómo fue esta experiencia de ganarte el casting para entrar a ser parte de este musical tan famoso. Bueno, la vida del actor y del cantante y de los bailarines y de los performers aquí y en todos lados del mundo es esa. Los que lo hacen lo saben. Bueno, tienes una audición, prepárate. Bueno, en esta época, por suerte, tú puedes enviar el video desde tu casa, porque antes había que ir. Tú tenías que vivir en Nueva York, tenías que vivir en Los Ángeles, ya más luego en Atlanta, y tenías que ir. Ahora, por suerte, yo me puse un video con el trípode en mi casa, mandé 3 canciones y 3 escenas. Me divertí mucho solo, lo cual es muy buena indicación de que hay algo ahí, de que el texto te gusta. Y me llamaron y le interesaría ir a audicionar a Nueva York. Bueno, en realidad me llamó mi agente, porque me envió mi agente, Alejandra Palomera, la gente de Palomera Group. Y bueno, fue la primera audición musical que me envió la gente de Palomera. El primer musical y te lo ganas así nomás. Cantante, actor, bailarín, me dices que un poquito. Poco. Pero parece que lo suficiente como para ser parte de este famoso casting. ¿Qué tiempo duró esta gira, Rodrigo? Bueno, la verdad que 11 meses, porque nosotros fuimos a Nueva York a ensayar, ahí a una cuadra de Broadway, y estuvimos más de un mes, y luego nos fuimos a Waterbury, a Connecticut, y hicimos Tech 10 días y debutamos ahí el 17 de enero, pero empezar los ensayos el 12 de diciembre, así que estuvimos hasta el 2 de noviembre, si pensamos eso es casi 11 meses. Casi 11 meses, Sí. Se dice fácil. Oh, no, es hermoso, increíble. Porque es cambiar no solamente de escenario, sino de ciudad. De ciudad, y además no son giras opulentas, son giras de bus,
Uno se sube al autobús o al bus o al... No es guagua, pero... Guagua se le dice en Cuba. Exactamente, no, pero es un bus con todos tus compañeros y con la banda, que teníamos una banda maravillosa de 9 músicos excelentes. Entonces, y a veces tú tienes 3, 4, 5 días seguidos que tú tienes una función en una ciudad por noche. Y tú terminas a las 11 de la noche, te vas a tu habitación y a las 7, 8 de la mañana te levantas, 6 horas de bus a la siguiente ciudad. Show, hotel, cama, mañana. Dios. Entonces es Un movimiento constante. es fuertísimo. Por otro lado, conocer ciudades que nunca creíste que ibas a conocer. La gente, porque claro, los Addams son famosos ahora con la serie de Netflix, las niñas y los niños de 3, 4 años a los de 90. Entonces, el amor, los teatros maravillosos que conocimos, y tener 800, 1200, 1500, 2000, 2500 personas, bueno, dentro a teatro lleno. No. Una obra conocidísima, háblame un poco, yo leí un poquito de ella, no la he visto, solo fragmentos. Háblame un poco de la trama, quién sabe, el día de mañana alguien se embulla a ver otra puesta en escena. En este caso, la familia, sí sería la familia típica, por supuesto, con cada uno de sus integrantes. Lo que sucede o el conflicto es que Wednesday, que ya es teenager y digamos está entre 18 y 20 años, se enamora de un muchachito de una familia normal. Lo que le llaman normal. Exacto. Porque la familia Addams es especial. Es muy especial, vamos a reconocerlo. Entonces el problema es que vienen a cenar y por supuesto chocan las diferentes y todos se creen que el uno es normal y el otro no. Y lo maravilloso de la obra es que tiene mucha comedia, la música tiene muchos ritmos, muy upbeat, mucha onda para cantar y para bailar. Y lo maravilloso que creo que en este momento es ideal, es que lo que se ve y el mensaje es, no crean que somos tan distintos. Podemos ser distintos en el afuera. En el mensaje interior de lo que es el guión de la obra. Está queriendo llevar parecidos. O sea, los padres aman a los hijos, quieren lo mejor para ellos y olvídate del exterior. Y terminan justamente dándose cuenta de que no son tan distintos y obviamente se terminan abrazando y las dos familias terminan adoptándose y amándose como corresponde. Así que me parece entendiéndose una buena idea. Los unos a los otros. ¿Cuánto tiempo estaban en el escenario con la obra cada día? Digamos, eran 2 horas más un intervalo de 15 minutos a veces. ¿Qué era el 20. intermedio? Claro, claro, porque a veces estaba muy lleno o teníamos 2.500 o 3.000 personas, entonces es más difícil, pero generalmente las comedias musicales en Estados Unidos tienen un entreacto, la gente va al baño, se toma otro trago. Se toma otro trago, mueve las piernas un poco. Vamos a ver un pequeño fragmento antes de hablar un poquito de tu trabajo y tu profesión y tu carrera. Vamos a ver un pequeño fragmento. ¿Cómo no? And there's a welcome in each farewell. Let's end this tug of war with a song and dance. Háblame un poco. Cantas precioso. Hey, Cantas muy gracias. bien. ¿Influyó tu madre, actriz, en tu carrera? Bueno, sí y no. No y sí, no sé qué viene primero. ¿El huevo o la gallina? Es que el detalle es que yo nací ahí atrás de la cámara y atrás en un teatro. Mi madre hacía mucho teatro y mucha televisión. Entonces yo nací, desde que tengo uso de razón, estoy ahí atrás esperando a mi madre o estoy en la primera fila en los ensayos de teatro o entre cajas, como se dice en Argentina, o backstage, como se dice aquí. Entonces es mi casa. Y créeme que estar cómodo en un escenario o en un set de televisión es muy importante, se nota mucho. El actor que está cómodo tiene la mitad de la batalla ganada. Luego apréndete la letra y si eres natural ya tienes todo. Lo logras. Pero es normal. Y es como que me decía, no lo hagas, pero te ayudo. No lo hagas porque es muy difícil. No, sí. Pero obviamente sí, mi madre tuvo mucho que ver y gracias a Dios me la fui ganando y me fue diciendo, no, está bien, es lo que tienes que hacer. Bien por ella. Ahora,
Has hecho musicales, voy a mencionar algunos, Sí. y grandes musicales como Grease, Sorba el Griego, la ópera Pampa con más de 1500 funciones. Uy, sí. Has participado como narrador y cantante en espectáculos internacionales, incluso en Tokio, Disneyland. Háblame un poquito de todo eso, cómo pudiste conjugarlo, estar en Tokio, estar en Argentina, venir aquí a Miami y ahora pasar por todas las ciudades con esta reciente gira de Addams Family. Linda pregunta. Lo que pasa es que yo creo que si tú me dices, bueno, Rodrigo, ¿qué me dirías que es tu trademark? O ¿cómo te vendes? Lo primero. Probablemente ¿Cuál sería tu marca? Sea hacer un poco de todo. Amo hacer, si me preguntaras tu sueño es terminar los Addams y luego hacer una película independiente en Rumania y luego ir a hacer una gira de tango por toda Latinoamérica. Te gusta desdoblarte. Exacto, y hacer un poco, es cine, teatro y televisión, actuar y cantar donde fuere. Donde fuere. Entonces, Amas la eso actuación. me parece que es por ese lado que uno conjuga eso. Disney era perfecto por muchas razones. Conocer Japón y Tokio es un viaje que nos mejora a cualquiera de nosotros, aprender de ese viaje. Y encima con Disney y estar en un escenario con Mickey y con Minnie es algo que es muy difícil de explicar. La gente no entiende que son estrellas de cine. La estrella más grande es como estar con Brad Pitt en el escenario, sale Mickey y es más grande que todo. Es más así grande que todo. Es muy bonito. Con eso. Julia Roberts, algo así. ¿Qué viene ahora, Rodrigo? Cuéntame. Es lo que vengo preguntándole a Dios. ¿Y ahora? ¿Qué viene? Ahora el cantante y el actor, la vida nuestra es eso, es el top, el aplauso, el maravilloso. Estuvimos en Boston con 3.000 personas, en Monterrey, México, con el público mexicano. Maravilloso. El top de los top de la gira y todos los gringos me decían, no, Monterrey, Monterrey. Estaban todos enamorados. Y ahora es de nuevo audicionar, buscar. Esta semana mandé 2 videos para 2 comedias musicales y luego ahora me acaban de llegar 2 que tengo que hacer mañana. Una publicidad, que aquí hemos hecho más de 25 publicidades para televisión y una serie. Entonces, esa es la vida. ¿Nada para cine? No, ¿Cercano ahora mismo? envié hace 3 semanas, también la gente de Palomera me envió una serie que me gustó mucho, el libro que tuve que grabar 2 escenas, y sí he visto que mi agente me envió 6 o 7 lugares a donde me ofrecieron y es cuestión de esperar porque a veces te piden una audición, a veces directamente no le das el physique du rôle, lo que sería o la cara o lo que están buscando. Pero ahora es la maravilla y lo difícil, ¿no? De estar esperando, buscando. Pero uno ya lo aprende. La dulce espera y no es la de traer un hijo a este mundo. No, precisamente. Es la de esperar cómo crear a otro pequeño bebé en tu carrera. Cuando ahora mismo, si te ganas uno de estos castings y me dices, Yelenis, voy allá para anunciar que me voy y me gané, por favor. Pero por Ven supuesto. al estudio. No, mira, yo era el muchacho que, viste, cuando llegabas luego de ir al colegio, ya te ibas al secundario, volví al colegio a saludar. Y luego del secundario, cuando fui a la universidad, volví al colegio secundario a saludar. A mí estos lugares son míos, los tomo como míos. Y la gente que me trata bien como ustedes, pero por Dios, pasé cerquita de Telemundo ahora, donde hice 5 telenovelas y tengo amigos ahí y uno dice, ay, cuando volví, viste esto que me preguntas, y ahora, ay, no estaría bueno hacer una serie. La última fue La suerte de Loli, creo. Y antes, Al otro lado del muro, con actorazos y actrizazas. Y bueno, sería eso, yo, no te preocupes, vengo y te cuento. Cuando la producción le digo, ¿puedo ir a contarle a Yelenis? Sí, claro que puedo. Enseguida llamas a mi productor No Marco te preocupes. Gómez y enseguida Promise. las puertas están abiertas. Te agradezco muchísimo, Rodrigo Aragón. Gracias por venir hasta acá y por comentarnos de todo lo que has hecho en tu carrera y de lo que vas a hacer. Muy bien. Porque es muy interesante también dejarle saber no solo la información política a los que siguen el programa Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, sino también darle un mensaje a aquellas personas, muchachos muy jóvenes y muchachas que quieren graduarse algún día en la actuación y que vean cómo es la dinámica en la vida real. No sabes la cantidad de Q&As o momentos que nos pedían que habláramos para los niños, para la gente joven, luego de la función o antes.
la cantidad de niños que estudian drama, arte, canto, y lo ávidos que están de un consejo. Y es lo que acabas de decir es perfecto. Claro. Es decirle a la gente que estudien todo, canto, actuación, y lenguajes, baile, y que se puede. Mira, yo estoy aquí. No es un sueño, es real. Pero es un sueño hecho realidad. yo canté el otro día en Caminito, en un restaurante argentino, en Weston. En un restaurante. Y tú puedes estar cantando en un restaurantito. Bueno, Caminito es muy bonito y es más grande, pero en un restaurante y luego estar en un teatro de 2.500 personas en Boston. Y se puede. En una obra de Broadway. Se puede soñar. Claro que sí. Claro que sí. Mil gracias, Rodrigo Aragón, actor, recién acaba de terminar la gira con el musical, reconocido musical de Family Addams. Todo un honor aquí en Yelenis, ni más ni menos con Yelenis Reina tenerte. Regresamos con sus saludos, sus comentarios. No se vayan, les espero. Me voy a despedir a esta hora leyendo sus comentarios, lo que opinaron en este programa, que ya voy a pedir que abran a pantalla grande y ampliamos, si puedo leer pues más claro sus comentarios. @305live escribió: en resumen, te prestan la casa. Corazoncito para 305 Live por ver el programa, por comentar, ahí está. Nakamura y Juanpi me están ayudando con ello desde el control. Yolanda González escribió: muy buen invitado y esclarecedor el tema de las hipotecas y demás relacionado con este tema. Gracias, Yolanda. Carlos escribió: buenas tardes, mi ángel, aquí en Luyanó pasando la chikungunya. Lamentamos que estés enfermo, Carlos. Gracias por ver el programa y por compartir. Esperamos que te recuperes pues prontamente. Yolanda volvió a escribir. Gracias, Yolanda. Vamos a leer el de más 6K. Escribió: de todos los que dan noticias, este es mi canal favorito. No hay chismes y todo sale claro. Muchísimas gracias por comentar. Gracias también por dejarnos saber que nos prefieres, pues nos hace sentir muy bien y nos esfuerza a continuar trabajando y haciendo un periodismo serio y claro. Aquí, en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, donde decimos ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Muchísimas gracias por ver el programa, por compartirlo. Les espero en un próximo espacio. Hasta la próxima.